¿Qué tal, programadores? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de UML. Y sin más preámbulos, comencemos. El lenguaje unificado de modelado, UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado visual que se utiliza para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de sistemas de software, así como para modelar negocios y otros sistemas no software. UML es un conjunto estándar de diagramas y notaciones que se utilizan para representar la estructura y el comportamiento de un sistema. Se desarrolló en la década de 1990 por Grady Bush, A. Ivar Jacobson y James Rumbaugh en Rational Software, y desde entonces ha sido adoptado ampliamente en la industria del software. UML se compone de varios tipos de diagramas, cada uno diseñado para visualizar un aspecto diferente del sistema. Estos se pueden dividir en dos categorías principales: diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Bueno amigos, ahora vamos a ver también los diagramas estructurales. Observemos. Diagrama de clases, es probablemente el diagrama UML más conocido y utilizado. Muestra la estructura de las clases que componen el sistema, incluyendo sus atributos, métodos y las relaciones entre las clases, como la herencia y las asociaciones. Diagrama de paquetes, organiza elementos del modelo en paquetes, mostrando la dependencia entre los paquetes. Diagrama de objetos, es una variante del diagrama de clases que muestra instancias de clases y sus relaciones en un momento específico. Diagrama de componentes, visualiza los componentes de software y sus dependencias. Diagrama de despliegue, muestra la configuración física de los artefactos de software en nodos de hardware. Mis programadores, luego de esta información vamos a ver los diagramas de comportamiento. Son bastante importantes también en los diagramas UML. Comencemos. Diagrama de casos de uso, representa las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios externos. Diagrama de actividades, ilustra el flujo de trabajo o las actividades de un proceso o un sistema. Diagrama de estados, muestra los cambios de estado de un objeto en respuesta a eventos, a lo largo de su vida. Diagrama de secuencia, representa cómo los objetos interactúan en secuencia en el tiempo, mostrando la secuencia de mensajes entre ellos. Diagrama de colaboración, se enfoca en la interacción entre objetos, pero desde un punto de vista estructural. Diagrama de tiempos, muestra el cambio de estado o las condiciones de los objetos en función del tiempo. Bueno, y luego de esta información vamos a ver un ejemplo por cada uno de los diagramas observados anteriormente. Recuerda, debes mantener siempre la estructura firme y fiel al diagrama en su conceptualización para que logres una buena estructura UML. Comencemos. Sistema de gestión de bibliotecas. Clase, libro. Atributos privados. Título, string. Autor, string. ISBN, string. Año publicación, int. Operaciones. Prestar libro, void. Devolver libro, void. Clase, usuario. Atributos privados. Nombre, string. ID, string. Email, string. Operaciones. Registrar, void. Actualizar datos, void. Clase, préstamo. Atributos privados. Fecha préstamo, date. Fecha devolución, date. Libro, libro. Usuario, usuario. Operaciones. Renovar préstamo, void. Relaciones. Un libro puede estar en 0 o más préstamos. Un usuario puede tener 0 o más préstamos. Este diagrama simplificado muestra cómo se pueden modelar las entidades básicas de un sistema de gestión de bibliotecas usando UML. Los atributos dentro de cada clase describen las propiedades de esa clase, mientras que las operaciones describen el comportamiento o las acciones que las instancias de la clase pueden realizar. Las relaciones entre las clases, como la asociación, indicada por una línea entre clases, muestran cómo interactúan las instancias de estas clases entre sí. Por ejemplo, la relación entre la clase préstamo y las clases libro y usuario indica que un préstamo está asociado con exactamente un libro y un usuario, modelando así cómo los libros son prestados a los usuarios en una biblioteca. Ejemplo simplificado de un diagrama de paquetes para un sistema de gestión de bibliotecas. Imagina un sistema de gestión de bibliotecas dividido en 3 paquetes principales para organizar sus componentes. Paquete gestión usuarios.
Contiene clases y interfaces relacionadas con el manejo de usuarios, como usuario, administrador, y gestor de usuarios. Funcionalidades como el registro, autenticación y gestión de perfiles de usuarios. Paquete gestión libros. Agrupa elementos que manejan la información de los libros, incluyendo libro, catálogo, y gestor de libros. Encargado de añadir nuevos libros, buscar en el catálogo, y gestionar préstamos y devoluciones. Paquete servicios. Incluye clases y componentes que proporcionan servicios transversales como logística, notificaciones, y estadísticas. Ofrece funcionalidades como el envío de notificaciones a usuarios, gestión de envíos de libros a domicilio, y análisis de datos de uso del sistema. Cada paquete se representa como un rectángulo con el nombre del paquete en la parte superior. Los paquetes pueden tener relaciones entre sí, indicando cómo interactúan o dependen unos de otros. Por ejemplo, el paquete gestión usuarios podría interactuar con el paquete servicios para enviar notificaciones a los usuarios. Este esquema ofrece una visión de alto nivel de cómo se podría estructurar el sistema, mostrando una organización lógica de sus componentes sin entrar en detalles específicos de implementación. Los diagramas de paquetes son útiles en las fases iniciales de diseño para visualizar la estructura general de un sistema y planificar su desarrollo. Contexto: una biblioteca simple. Clases involucradas. Libro, con atributos como título y autor. Usuario, con atributos como nombre y ID. Imagina que queremos mostrar la situación de dos usuarios que han sacado libros de la biblioteca. En este diagrama de objetos, visualizarías dos objetos de la clase libro y dos objetos de la clase usuario, junto con líneas que conectan a Ana con el Principito y a Luis con 1984, representando que los usuarios han sacado esos libros específicos. Este ejemplo simplifica el concepto a su esencia para facilitar la comprensión de cómo se representa un escenario real en un momento dado utilizando UML y cómo las instancias de diferentes clases se relacionan entre sí. Un diagrama de componentes UML es una representación de cómo un sistema de software está dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Este tipo de diagrama es especialmente útil para visualizar la estructura de sistemas de software a alto nivel. A continuación, te presento un ejemplo muy sencillo de un diagrama de componentes para un sistema de gestión de pedidos en línea. Sistema de gestión de pedidos en línea. Imaginemos que este sistema se compone de tres componentes principales. Interfaz de usuario web, permite a los usuarios navegar por el catálogo de productos, añadir productos al carrito de compras y realizar pedidos. Sistema de gestión de pedidos, procesa los pedidos realizados por los usuarios, gestiona el inventario y coordina los envíos. Sistema de pago, maneja las transacciones financieras, como el cobro a las tarjetas de crédito y la generación de facturas. Relaciones entre los componentes. La interfaz de usuario web se comunica con el sistema de gestión de pedidos para enviar la información del pedido una vez que el usuario confirma la compra. El sistema de gestión de pedidos a su vez se comunica con el sistema de pago para procesar el pago del pedido. Este diagrama simplificado muestra cómo los componentes individuales del sistema de gestión de pedidos en línea interactúan entre sí para realizar la función global del sistema. Cada componente es independiente y se comunica con otros componentes a través de interfaces bien definidas, lo que facilita la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema. Un diagrama de despliegue en UML, lenguaje unificado de modelado, muestra la configuración física de los componentes de hardware y software en un sistema. Para ilustrar, consideremos un ejemplo simple de una aplicación web desplegada en un entorno de servidor. Contexto: una aplicación web de comercio electrónico se despliega en un ambiente con tres componentes principales: un servidor web, un servidor de aplicaciones y una base de datos. Componentes. Cliente web, navegador. El usuario accede a la aplicación a través de un navegador web. Servidor web, maneja las solicitudes HTTP y sirve las páginas web estáticas y el contenido dinámico generando vistas. Servidor de aplicaciones, ejecuta la lógica de la aplicación, maneja las operaciones de comercio electrónico, autenticación de usuarios, etc. Base de datos, almacena información de productos, usuarios, pedidos, etc. Diagrama. Cliente web, navegador. Se comunica con el servidor web. Servidor web. Host, servidor web 1.
Se comunica con el servidor de aplicaciones para solicitudes que requieren procesamiento de la lógica de negocio. Servidor de aplicaciones. Host, App Server 1. Ejecuta, e-commerce app. Se comunica con la base de datos para operaciones de datos. Base de datos. Host, Database Server 1. Ejecuta, SQL Database. Relaciones. Las flechas entre los componentes indican las interacciones. Por ejemplo, una flecha del servidor web al servidor de aplicaciones indica que el servidor web envía solicitudes al servidor de aplicaciones para el procesamiento de lógica de negocio. El ejemplo ilustra cómo se pueden desplegar los componentes de una aplicación web de comercio electrónico en un entorno distribuido. En un diagrama de despliegue UML, estos componentes se representarían con artefactos, como la aplicación o la base de datos, colocados dentro de los nodos de hardware, como los servidores, y las relaciones mostrarían cómo estos componentes interactúan entre sí. Este diagrama muestra los componentes principales: el navegador web como cliente, el servidor web, el servidor de aplicaciones ejecutando la aplicación de comercio electrónico y el servidor de base de datos ejecutando una base de datos SQL. Además, ilustra cómo se comunican estos componentes entre sí para procesar y gestionar las solicitudes de los usuarios. Un diagrama de casos de uso en UML, lenguaje unificado de modelado, describe las funcionalidades de un sistema desde la perspectiva del usuario. Ilustra las interacciones entre los usuarios, actores, y el sistema para lograr un objetivo. Sistema de gestión bibliotecaria. Actores. Usuario, cualquier persona que busque información o quiera tomar prestado un libro. Bibliotecario, personal de la biblioteca que gestiona los préstamos y devoluciones de libros. Casos de uso principales. Buscar libro, permite a los usuarios buscar libros por título, autor o categoría. Prestar libro, los usuarios pueden tomar prestados libros, acción gestionada por el bibliotecario. Devolver libro, los usuarios devuelven libros a la biblioteca, proceso que requiere la intervención del bibliotecario para actualizar el sistema. Registrar usuario, el bibliotecario puede añadir nuevos usuarios al sistema. Gestionar inventario, el bibliotecario actualiza el inventario de libros, añadiendo nuevos títulos o eliminando los obsoletos. Diagrama. Actores se representan como figuras de palo fuera del sistema. Casos de uso se representan como óvalos dentro de un rectángulo que simboliza el sistema. Relaciones entre actores y casos de uso se indican con líneas. Usuario. Interactúa con buscar libro, prestar libro y devolver libro. Bibliotecario. Está vinculado a prestar libro, devolver libro, registrar usuario y gestionar inventario. Este esquema describe cómo los usuarios y los bibliotecarios interactúan con el sistema de gestión bibliotecaria, facilitando tareas como la búsqueda y préstamo de libros, la devolución de los mismos, la gestión del inventario de la biblioteca, y el registro de nuevos usuarios. Es una herramienta clave para entender las necesidades funcionales de un sistema desde el punto de vista de sus usuarios. Un diagrama de actividades en UML. Representa el flujo de trabajo o las actividades dentro de un proceso. Para ilustrar, consideremos un ejemplo simple de un proceso de pedido en línea. Flujo del proceso. Inicio, el cliente inicia el proceso de pedido. Seleccionar productos, el cliente selecciona productos y los añade al carrito. Revisar carrito, el cliente revisa el carrito de compras. Si desea modificar el carrito, vuelve a la etapa de seleccionar productos. Si está satisfecho, procede a checkout. Checkout, el cliente proporciona detalles de envío y selecciona un método de pago. Confirmación del pedido, el sistema valida la información y procesa el pago. Si el pago es exitoso, se procede a confirmar pedido. Si el pago falla, se notifica al cliente y se termina el proceso. Confirmar pedido, se genera una confirmación del pedido y se notifica al cliente. Fin, el proceso de pedido concluye. Diagrama. Nodos de inicio y fin, indican el comienzo y el fin del proceso. Actividades, representadas como rectángulos redondeados, cada uno describiendo una etapa del proceso. Decisión, un diamante que representa un punto de decisión, como la validación del carrito o el resultado del pago. Flujos, flechas que conectan los elementos, indicando el flujo del proceso.
Este diagrama de actividades esquematiza cómo un cliente pasa por diferentes etapas desde que inicia un pedido hasta que éste se confirma. Los puntos de decisión permiten manejar situaciones como la modificación del carrito de compras o fallos en el pago, asegurando que el proceso sea claro y manejable tanto para el cliente como para el sistema. Un diagrama de estados muestra los estados de un objeto y cómo cambia de un estado a otro debido a eventos internos o externos. Para ilustrar, consideremos un ejemplo simple de un semáforo. Estados del semáforo. Verde, el semáforo permite el paso de vehículos. Amarillo, el semáforo advierte que está a punto de cambiar a rojo. Rojo, el semáforo prohíbe el paso de vehículos. Transiciones. De verde a amarillo, ocurre cuando el tiempo de luz verde se ha completado. De amarillo a rojo, se activa después de que el semáforo ha estado en amarillo durante un tiempo predeterminado. De rojo a verde, sucede cuando el ciclo de luz roja finaliza, permitiendo nuevamente el paso de vehículos. Además, cada estado puede tener acciones o actividades asociadas, como contar tiempo mientras el semáforo está en verde o amarillo, y esperar en el estado rojo. Diagrama. Estados, representados como óvalos o rectángulos redondeados con el nombre del estado. Transiciones, flechas que conectan los estados, etiquetadas con el evento que causa el cambio de estado. Inicio barra fin, un círculo sólido indica el estado inicial, por ejemplo, verde, y un círculo con un borde y un punto central indica el estado final, aunque en este caso el semáforo cicla continuamente y no tiene un estado final tradicional. Este ejemplo simplificado muestra cómo un semáforo transita entre diferentes estados en respuesta a eventos temporizados, lo cual es una representación fundamental en el modelado de sistemas con comportamientos dependientes del tiempo o de otros factores externos. Un diagrama de colaboración, también conocido como diagrama de comunicación en las versiones más recientes de UML, lenguaje unificado de modelado, muestra cómo los objetos en un sistema interactúan entre sí para realizar una función o alcanzar un objetivo. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración se enfocan más en las relaciones entre los objetos que en el tiempo de las interacciones. Ejemplo, sistema de reservación de hotel. Escenario, un cliente desea hacer una reserva en un hotel. Participantes. Cliente, la persona que desea hacer la reserva. Sistema de reservas, la interfaz a través de la cual el cliente interactúa para hacer la reserva. Base de datos del hotel, almacena información sobre las habitaciones disponibles. Flujo de interacción. El cliente envía una solicitud de reserva, 1, al sistema de reservas especificando las fechas deseadas. El sistema de reservas consulta la base de datos del hotel, 2, para verificar la disponibilidad de habitaciones. La base de datos del hotel devuelve la información de disponibilidad, 3, al sistema de reservas. Si hay disponibilidad, el sistema de reservas confirma la reserva, 4, con el cliente y actualiza la base de datos del hotel, 5, con los detalles de la reserva. Representación en el diagrama. Objetos, representados por rectángulos etiquetados con el nombre del objeto y el tipo barra clase entre dos puntos, eje, cliente, persona. Interacciones, líneas que conectan los objetos con números que indican el orden de los mensajes o interacciones. Este diagrama destacaría cómo el cliente interactúa con el sistema de reservas y cómo éste, a su vez, interactúa con la base de datos del hotel para completar el proceso de reserva. Cada paso en la interacción estaría numerado para indicar el orden de las operaciones. Los diagramas de colaboración son útiles para visualizar la interacción y el flujo de mensajes entre objetos, especialmente cuando el enfoque principal es entender cómo se colabora para lograr un objetivo en lugar de la secuencia temporal exacta de los eventos. Un diagrama de tiempos en UML, lenguaje unificado de modelado, muestra el cambio de estado o condiciones de los objetos durante un periodo de tiempo. Es especialmente útil para representar el comportamiento de los sistemas en el tiempo. Aquí tienes un ejemplo sencillo de un diagrama de tiempos para el proceso de encendido y funcionamiento de un semáforo. Escenario, cambios de estado en un semáforo durante su ciclo de funcionamiento. Líneas de vida. Representa el semáforo con 3 estados, rojo, verde y amarillo. Cronología. Inicio, 0 segundos el semáforo está en rojo. Verde, 30 segundos después de estar en rojo durante 30 segundos, cambia a verde. Amarillo,
90 segundos permanece en verde durante 60 segundos antes de cambiar a amarillo. Rojo, 95 segundos está en amarillo durante 5 segundos y luego vuelve a rojo, completando el ciclo. Representación en el diagrama. Eje vertical, representa el semáforo y sus posibles estados. Eje horizontal, muestra el tiempo en segundos. Líneas horizontales, indican el estado del semáforo en un momento dado. Cambios de estado, representados con líneas que conectan los diferentes estados a lo largo del tiempo. Este diagrama iniciaría con una línea en el estado rojo, cambiando a verde a los 30 segundos, luego a amarillo a los 90 segundos, y finalmente regresando a rojo a los 95 segundos. Cada cambio de estado se marca claramente en el eje del tiempo para ilustrar el ciclo completo del semáforo. Los diagramas de tiempo son ideales para analizar el comportamiento de los objetos en diferentes situaciones a lo largo del tiempo, permitiendo a los desarrolladores y analistas visualizar y planificar la lógica temporal de los sistemas de manera efectiva.